Hola a todos a una nueva sesión de Photoshop. En esta ocasión seguiremos profundizando sobre el panel de pinceles. Creamos una nueva capa, voy a ocultar la capa DSB. Cambiaré de pincel, por ejemplo, utilizaré el de 123. Haré un trazado. Y quiero que observen algunas cosas. Este trazado tiene 123 píxeles, ese es el tamaño de mi pincel. La redondez de mi pincel está al 100%, la dureza al 100% y un espaciado del 5%. Veamos qué sucede si yo este slider lo traslado a un 50%. Va a ser la única opción que cambiaré de momento. Y volveré a trazar. Si notan, en esta parte de acá, el trazado es, como tenía la dureza de mi pincel al 100%, es mucho más definido. En este caso está a la mitad la redondez, la dureza del pincel. Ahora haré otra al 25%, siempre con el mismo color. Si ven, 100%, 50% y 25%. Los bordes de nuestro pincel, en el caso de esta herramienta que he utilizado o este pincel, me permiten tener, como ya les mencionaba, un 100%, siempre va a ser bien duro, un 50% medianamente duro y un 25% muy poco duro. Entonces eso va a definir el grado de difuminación que tiene. Por ejemplo, si yo le pusiera 0, es aún más borroso o es aún menos definido el borde de mi trazo. Dependerá de cada uno de ustedes qué clase de difuminación. Esto es solo a nivel introductorio porque dependerá de cada uno de los casos y así como el acabado que ustedes quieran desarrollar, para cuál ustedes seleccionarán algún tipo de dureza. Regresemos al 100% de dureza. Y también ustedes pueden notar que aquí hay un cambio en los bordes. Cada vez que ustedes modifican, en la vista previa les dará una idea. Ahora, mi trazo ha sido continuo. Haré una nueva capa y ahora veremos el espaciado. En el caso del espaciado, de momento está del 5%. Veremos el tamaño de nuestro pincel, ocultaremos esta capa, haremos un trazado, está al 5%. Ok, muy bien. Ahora, ese 5% lo cambiaré a un 50% y ahora volveré a trazar. Haré una separación o haré un espaciado del 100% y trazaré. Haré una del 150 y haré una del 200%. ¿Qué sucede acá? Photoshop, al momento de hacer el traslado o el mapa de píxeles que ustedes están generando con este trazado, este y este, en el caso del pincel, si está, por ejemplo, al 5% o al 0%, es completamente continuo el registro que va haciendo de nuestro mapa de píxeles. En el caso de utilizar un 50% un 50%, notarán que siempre la distancia entre cada uno de estos bloques es exactamente la misma. De hecho, en cada una de ellas es exactamente la misma. Lo que sucede es que la cantidad de muestras o la cantidad de información que está generando por cada uno de nuestros trazados o de cada una de las veces que nosotros utilizamos la herramienta, así será la cantidad de información que nosotros le permitiremos registrar. Si por ejemplo lo pongo al 1%, que eso sería el valor mínimo, vamos a observar acá, lo vamos a poner al 100%. Y quizás nos vamos a acercar un poquito más. Si observan, en esta parte de acá, estando al 5%, hay una pequeña diferencia entre cada uno de los pasos de color. Acá, al estar al 1%, son menos evidentes o la separación entre cada paso de color es cada vez menos
menos perceptivo o se puede percibir menos. Ese es el punto. Entonces eso sucede si yo tengo esta clase de opción activa. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a crear una nueva capa y cambiaremos de color. Vamos a utilizar ahora el azul. Bueno, vamos a utilizar un verde. Y nos vamos a acercar al 100%. Minimizo esto, siempre con la misma herramienta. Tengo el 100% y vamos a colocar un 5% de espaciado. En redondez, y aquí ustedes, por ejemplo, si tienen, observen, yo tengo mi trazado o tengo mi muestra que es completamente circular. Eso es lo que me está diciendo mi pincel. Yo puedo cambiar eso de la redondez también. Aquí el 100% yo puedo cambiar al 50% y si ustedes observan, en esta zona de acá se están aplanando y si yo coloco, por ejemplo, en esto, observen, es muy diferente el tipo de muestra que yo tengo respecto al 50%. Puedo darle un 25% y aún es más angosto. ¿De qué me sirve esto? Depende de lo que ustedes estén tratando de trazar. Por ejemplo, si observan aquí el 100% de redondez, mis trazos van a verse de esta manera. Al 50% y al 25% en este caso, lucen de esa forma. Nuevamente, ustedes si ven, aquí estamos utilizando un pincel básico, pero estamos utilizando diferentes herramientas de esta zona de acá, donde nosotros podemos modificar. Hagamos una al 15%. Y si observan, la parte inferior va cambiando. Y le vamos a poner un 5%. Súper plano. Aquí tenemos 100%, tenemos 50%, si mal no recuerdo, y así cada uno de estos en porcentajes va disminuyendo hasta llegar a una forma completamente plana. ¿Qué hago si quiero regresar? Presiono 100%. Y en el 100% regresamos a la posición original de mi pincel. Nuevamente esto sirve para que ustedes puedan definir la forma que va a tener su pincel. Ahora, ¿qué clase de aplicación tiene esto? Vamos a abrir este sketch. Voy a crear una nueva capa y la voy a colocar debajo de silla. Y le voy a colocar de nombre color base. Entonces, yo voy a decidir utilizar este pincel básico de 123. Le voy a cambiar el color porque quiero darle un tono café, por ejemplo. Si no me agrada ese tono café, ustedes saben que dan clic en el color frontal y ustedes deciden por un color más apropiado. Utilizaré este, por ejemplo. Mi pincel actualmente está a 123 píxeles y si ven, se sale por completo. Si yo hago un trazado acá, se sale por completo de lo que yo necesito y no es la idea. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo necesito cambiar constantemente la forma que tiene mi pincel o el tamaño que tiene mi pincel. ¿Para qué? Para poder acceder a algunas zonas que en este caso no lo podría hacer si todo mi pincel estuviera siempre del mismo tamaño. Yo cambio tamaño para llegar a alguna zona. Me voy a acercar un poco más. El tamaño del pincel no necesariamente tiene que ser el mismo todo el tiempo. Bueno, de hecho, raras veces va a ser el mismo todo el tiempo porque dependerá del tipo de dibujo que ustedes hagan. En este caso, yo lo que estoy haciendo es básicamente llenando de color algunas de las zonas de este sketch. Y para ello, obviamente, necesito ir cambiando. Si hay algunos detalles que son mucho más pequeños, como esta zona de acá, para mí va a ser mucho más fácil si utilizo una muestra más pequeña. Esto por temas de comodidad. De ahí, si esta zona es muy grande, lo que hago es cambiar el tamaño de mi pincel. ¿Ven? Sin ningún problema. Y de esa forma yo podría colorear rápidamente. Si yo necesito borrar, solo presiono la tecla E y mi pincel de borrador o mi borrador también tiene características que puedo modificar. Puedo modificar la forma, puedo modificar el tamaño. Las opciones que hemos visto también aplican
para el pincel, no para el borrador. En este caso, estoy borrando esas zonas en las que he tenido problemas a la hora de colorear. Entonces, regresando a mi herramienta de pincel, una manera en la que yo puedo pintar un boceto. Y si ven, está exactamente de paja. Mi silla es un trazado que yo puedo cambiar con control U, puedo cambiar el color de este. Si a mí me interesa que sea mucho más rojizo, vamos a cambiar el tono por acá. Listo, se ve más natural, según lo que yo necesito hacer. Entonces, ¿qué he hecho en este momento? He utilizado estas herramientas, de hecho no he cambiado de otra de las herramientas que no sea este pincel básico. Ahora bien, hay algo con lo que me gustaría cerrar al menos este video de una de las opciones más importantes o una de las opciones importantes en Photoshop. La herramienta Transfer, si ustedes notan, cada vez que yo hago un nuevo trazado, me voy a acercar, cada vez que yo hago un trazado, lo que va haciendo es jugando con la opacidad de este. Entonces lo que está haciendo es cambiando. Es como si estuviéramos trabajando con un material húmedo. Entonces si ven, a muchos pueda que esta clase de efecto no les agrade. ¿Cómo lo voy a quitar? Si doy clic acá y presiono sobre el cheque de transfer, notarán que las características que tenía mi pincel, me voy a ir acá, por lo menos el efecto de transferencia o este desvanecimiento que hay se desactiva. Y entonces, ¿qué va a suceder ahora cada vez que haga un trazado? Si quiero cambiar, por ejemplo, o lo que les mencionaba de transfer, al presionar clic sobre esta opción, me permitirá que mis trazos o mi color sea constante. Es decir, no importa cuántas veces lo esté colocando sobre otro color, el tono será exactamente el mismo. En cambio, si transfer está activo, voy a lograr llegar a ese color, el que tengo en esta parte de acá, pero después de varios trazos. Para algunos podrá funcionar por el efecto que quieren aplicar en sus ilustraciones o en sus artes conceptuales o en cualquiera de los artes que ustedes quieran hacer. No para todos aplica o no para todos es útil o no a todos les gusta utilizar o trabajar la herramienta de esa manera. Pero en mi caso, por ejemplo, con lo que les estoy mostrando, me permite hacer con el mismo tono rápidamente una apreciación de a dónde estarían las sombras en mi objeto. ¿Sí? Y ahí podemos seguir modificando. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, lo vamos a hacer acá, haré una nueva capa. Si yo presiono acá, no tengo la transfer activo. Si presiono transfer, observen, tengo que hacer varias veces el pasado sobre el color para que éste obtenga el tono final. Esto es lo que podemos abordar en esta sesión. En un próximo video tutorial profundizaremos respecto a más opciones de este panel de pinceles.